Descargo de responsabilidad, no soy el autor y no me pertenece nada de lo subido, solo subo, en la descripción dejaré el link para la historia original, por favor apoyar el material original y al autor para que sigas subiendo y actualizando feeds, gracias. Capítulo 1. ¿Adivina de qué es esto una renovación? Todo el crédito a los respectivos propietarios. Ian. Jaune Arg golpeó ociosamente su bolígrafo contra su papel a tiempo con el reloj, marcando la pared sobre la pizarra de la que hablaba su profesor. 3, 2, 1. Sonó la alarma para que se dejara salir a todas las clases y Jaune dejó escapar un suspiro cuando comenzó a empacar. Se aseguró de que todo estuviera en su lugar adecuado y balanceó su bolso sobre su hombro, rodando su cuello para resolver los problemas. Acababa de llegar a un lado del edificio antes de sentir que alguien lo empujaba. Instintivamente rodó con el golpe contra la pared y agarró la barandilla para evitar caer por las escaleras. Cerró el impulso de lastimar al gilipollas sonriente en lo profundo y se enderezó, deseando ser libre. Subió los escalones y se estremeció ante la lluvia torrencial que inundó el camino por delante. Los meses de invierno en esta reconstruida Empire City fueron un infierno. Volteó miserablemente la capucha de su chaqueta, sacó una bolsa de plástico de una de las bolsas de su mochila y puso todos sus libros y cuadernos antes de cerrarla y entrar en la tormenta. La lluvia lo azotó cuando sintió que el frío adormecedor se filtraba en su ropa mientras caminaba hacia su dormitorio. Era bueno que sus padres se hubieran dignado comprarle un apartamento, hubiera sido una gran cosa si lo hubieran hecho porque lo amaban. La cosa era que estaban disgustados por él, incluso cuando se suponía que era el único hijo que querían. Madre y padre siempre quisieron un hijo. Jaune murmuró en voz baja. Lástima que sea un bioterrorista, o un conducto dado como Seattle había sido cambiado. Cuando el conducto increíblemente fuerte del Sinroe dio libertad a los conductos y venció al Duke que estaba allí, la ciudad se convirtió en un refugio para los conductos. Sin embargo, al igual que Jaune, algunos conductos se dispusieron a que las ciudades natales vieran a la familia y crecieran en los lugares de donde fueron sacados. A diferencia de Jaune, muchas de esas reuniones estuvieron llenas de gratitud llorosa y abrazos amorosos de familias que se reunían. Y algunos de ellos eran como Jaune, odiados por su propia existencia como un monstruo que debería haber sido sacrificado en lugar de recibir el regalo de una vida. Sabiendo que no tenía un lugar para él en una familia amorosa o en Seattle donde había pasado por demasiado, Jaune ni siquiera consideró regresar a casa y en su lugar fue a Empire City, una ciudad donde los conductos que no tenían otro lugar al que ir tal vez podrían encontrar un lugar para mucho tiempo. La familia de Jaune solo lo quería cuando era normal. ¿Qué tenía de extraño que un niño durmiera al sol o siempre quisiera que la ventana se abriera para que una astilla de luz de luna iluminara la habitación? Nada mucho, al niño le gusta dormir en la luz. Entonces, un día, mientras jugaba con sus hermanas, se disolvió en una ola de luz y se reformó a tiempo para toparse con un árbol. No había podido hacer nada más que mirar sus manos brillantes y sus hermanas no habían perdido tiempo en correr y asegurarse de que estuviera bien. La mano de la hermana mayor, Saffron, estaba sobre su boca y lo recogió en sus brazos cuando comenzó a llorar por temor a lo que harían sus padres. Su hermana nunca les permitiría enviar a su dulce hermanito a la cárcel solo por ser especial. Así que guardaron su secreto. Y como cualquier niño con un juguete nuevo, Jaune jugó con sus poderes y aprendió lo que podía hacer con ellos. Se aseguró de escabullirse por la noche y se sentó a la luz de la luna, o en el día si podía manejarlo, sintiendo que su cuerpo vibraba constantemente a la luz de los cuerpos celestes. Descubrió, y después de agarrar un montón de libros para obtener ideas, fue capaz de disparar rayos de luz de sus manos, doblar la luz a su alrededor para ser técnicamente invisible para la gente, crear hologramas o copias ilusorias de cualquier cosa, e incluso solidificar la luz en armas y escudos. Desafortunadamente, no pudo practicar mucho ya que tenía que estar solo, pero le encantaba aprender sobre qué luces sentían mejor. Descubrió que la mejor sensación provenía de beber a la luz del sol y beberla. La noche no era tan buena como un paseo durante el día, pero las estrellas y la luna no eran nada para estornudar. La luz artificial se sentía apagada y mal, como beber miel blanda e insípida, pero también podían curarlo y energizarlo hasta cierto punto.
Las luces bajas eran apenas comparables a una chispa y los lugares oscuros nublados lo hacían sentir como si no hubiera dormido. Fue solo cuando sintió que tenía una comprensión decente de sus habilidades, que su propia buena naturaleza para ayudar a las personas trabajó en su contra. Había habido un accidente en el autobús escolar en el que viajaba y terminó al lado del autobús. Su cuerpo absorbió instintivamente la luz del sol y arregló sus cortes, moretones e incluso su pérdida de sangre. Se tambaleó a sus pies y vio a algunos de sus compañeros de clase debajo del autobús, gritando pidiendo ayuda. No pensó en el hecho de que la gente ya lo estaba mirando y haciendo llamadas frenéticas a la policía, simplemente colocó sus manos y debajo del lado del autobús y canalizó su poder en sus manos. Con un rugido, levantó el autobús con un estallido de luz de sus manos y se derrumbó sobre su cuerpo brillaba con una luz pulsante. La gente gritaba de miedo y él miraba a su alrededor salvajemente, el pánico brotaba en su garganta. Y corrió. Corrió tan rápido como pudo tomando tantos atajos de callejón trasero y pasajes fuera del camino que pudo hasta que regresó a su casa. Si veía una cerca, no se molestaba en escalarla y se dispersaba en una ola de luz y la atravesaba para afeitarse segundos de su tiempo. Se apresuró a entrar para encontrar a su hermana sentada a la mesa leyendo un libro hasta que ella miró hacia la conmoción y lo encontró, con lágrimas corriendo y respirando. Jaune. Saffron jadeó, ¿qué pasó? ¿Qué pasa? Ellos lo saben. Susurró quebradamente. Todos lo saben. Saffron jadeó y abrazó a su hermano con fuerza mientras se desmoronaba. El Dub vino por él poco después. Les habían suplicado que no lo llevaran, pero a pesar de que le partió el corazón en dos, les hizo prometer que no haría nada precipitado y que siempre los amaría. Jaune se sacudió de los recuerdos y se detuvo en el apartamento antes de sacar sus llaves y entrar. Sacó sus libros, teléfono, billetera y los dejó caer sobre su escritorio, tomándose un momento extra para enchufar su teléfono, antes de despojarse de la ropa empapada y tirarlos en la cesta para tomar una ducha. Después de que terminó, dejó que el calor de su ducha se empapara en sus huesos y se sintió mejor y salió a envolver una toalla alrededor de su cintura antes de acolcharse a su habitación y cambiarse a unos jeans negros y una camisa polo negra con un águila estilizado en el pecho izquierdo. Se vistió y agarró su billetera, teléfono y un paraguas antes de dirigirse al trabajo. Trabajar en un café no es tan estresante, el pago era suficiente para las facturas y clases de Jaune, y nunca tuvo muchas quejas cuando se trataba de clientes. El jefe era el padre de uno de sus compañeros de clase, Blake Belladonna, y era un oso absoluto de un hombre. Cualquier invitado rebelde generalmente lo miraba y se burlaba del resplandor que daba y él se rompía los nudillos. Fue porque Jaune trabajó allí que tenía al menos una relación decente, si no amistosa, con Blake. Era tranquila y disfrutaba leyendo y a veces pedía un café con una cantidad liberal de leche, que aparentemente Jaune era genial para hacer. Jaune sonrió cuando Blake entró, sacudiendo su paraguas y viéndola temblar. «Hey Blake, tu habitual». Blake suspiró, «Por favor». Jaune frunció el ceño cuando Blake se derrumbó en una silla, sin ninguna de sus gracias habituales, y colocó su cabeza en sus manos. Jaune le hizo beber, calentó un panini y se sirvió un poco de agua antes de sentarse a su lado y darle la comida y la bebida. Levantó la vista y sacudió la cabeza con divertida resignación y mordisqueando el sándwich. Normalmente, Jaune no se sentaba con los clientes, pero el Aura's Gift, el nombre del café, estaba completamente vacío a pesar de la fuerte lluvia. Había estado ocupado antes, pero sin señales de que la tormenta disminuyera, la gente solo quería regresar a casa y esperar en una cama presumiblemente caliente y una orden para llevar aquí y allá. ¿Estás bien?, preguntó Jaune. Blake asintió, sí, es solo, mi amigo Jan está organizando una fiesta y me invitó. Como saben, no es mi escena. Si no voy, no lo pondría más allá de Jan irrumpiendo y arrastrándome a él. Jan, Jaune se echó hacia atrás y tomó un trago lento de su agua, buscó la palabra correcta, celoso. Pero no creo que no sea tan irrazonable. Solo dile cómo te sientes. Todos y su tía saben que ella adora a su hermana como un bebé. Los labios de Blake se curvaron divertidos. Bueno, Ruby es una chica dulce en un sentido muy literal. Jaune se rió, había conocido a Jan y Ruby, ya que a veces acompañaban a Blake al café para tomar una copa.
El gusto por lo dulce de Ruby era notorio, y Yang estaba más a favor de las bebidas más calientes, que Jaune pensó que podría ser un conducto, ya que la única vez que probó una bebida a su temperatura, casi se quemó la lengua. Tomó otra copa y se sentaron en silencio por un momento antes de que Jaune se levantara y terminara su agua. Por cierto, Jaune, Blake preguntó, una nota de preocupación entrando en su voz, ¿estaba en tu última clase? ¿Cardin todavía te está dando problemas? Jaune hizo una pausa y Blake vio su puño apretado y arrugó su taza de papel. ¿Puedo manejarlo, Blake? Simplemente está lanzando su peso como un gran tiro porque era un ejecutor mejorado del Dude, un rey. Lo que lo hace aún más engreído es que su padre es capaz de suavizar cualquier incidentes gracias a su dinero en efectivo. ¿Puedo tomarlo, Blake? Mejor yo que otra persona. La preocupación de Blake aumentó con la pura amargura de la voz de Jaune cuando habló de Cardin y su padre. Blake no era un idiota y sabía que Jaune vivía solo y aparentemente no tenía ninguna familia cerca de él. Cada vez que ella intentaba criar a su familia, Jaune se agarraba o trataba de cambiar el tema a cualquier otra cosa y todo lo demás. La peor parte fue que inicialmente no pensó mucho en Jaune, él era un pequeño asustadizo que no hablaba mucho. A ella ni siquiera le importó particularmente que fuera intimidado hasta que se interpuso entre Cardin y una chica aterrorizada dijo que el matón estaba golpeando. Jaune recibió una paliza e incluso una explosión de Cardin que lo hizo gemir de dolor mientras la chica se alejaba rápidamente mientras Cardin estaba distraído. Fue entonces cuando Blake fue quien ofreció un hombro mientras cojeaba a la enfermera, incapaz de evitar dejar que el tipo de cabello rubio descansara al menos algo de peso sobre ella. Él le agradeció suavemente con una pequeña sonrisa antes de que la enfermera lo guiara a una cama para descansar. Cuando Blake regresó para ver a Jaune, el joven se estaba revolviendo y se sentó mientras se frotaba la frente y dejaba escapar un bostezo. Ella lo vio parpadear somnoliento antes de suspirar y volver a caer en la cama para estirarse y despertarse por completo. Ella casi deja escapar una risita ante la cara completamente contenta que hizo mientras dejaba escapar un suspiro contento mientras se relajaba. Ella decidió dejarlo solo después de eso, pero cuando él se acercó al café de su padre sobre un trabajo, no tuvo más remedio que al menos aceptarle un accesorio permanente en el futuro. No había pasado mucho tiempo para que su naturaleza amable brillara y ella se encontró deseando saludarlo en el café. Memorizó su favorito de memoria e hizo que todos se sintieran bienvenidos y bien cuidados, y para cuando pasó un mes, Blake y Jaune eran buenos amigos. Debajo de ese chico tranquilo había un tipo divertido, aunque un poco incómodo que realmente quería ayudar a cualquiera que pudiera, desde hacer un café o prestar un oído comprensivo. Blake se había alegrado de haberlo conocido y no haber dejado que sus impresiones preconcebidas de él dictaran su actitud hacia él. De cualquier manera, algo sobre Jaune parecía frotar a Cardin de la manera equivocada y dejó que su irritación por eso aterrizara directamente en el pobre tipo. Blake deseaba que Cardin no fuera tan estúpidamente afortunado de tener un padre lo suficientemente rico como para pagar a las autoridades. El tipo tenía un ego del tamaño del sistema solar y no era como si nadie pudiera detenerlo cuando empujó a Jaune. Blake apretó las manos alrededor de la taza, deseando por un momento tener habilidades de conducto, daría tanto para poder proteger a los inocentes de personas como Cardin. Sentado en su oficina, Ospin miró los informes de los conductos que podrían estar en su ciudad. Sus expedientes actuales para estudiantes potenciales se contaban por varias docenas de candidatos para la universidad, pero honestamente, el gran número de conductos menores era molesto y vasto. El escalón superior del DUP hizo una casi sobreabundancia de ellos, al menos ya eran hombres y mujeres adultos que estaban empleados por ellos. Cardin Winchester había sido una persona de interés, pero elegir una pelea con su padre era dudoso para haber valido la pena su inclusión. Su personalidad también sería un detrimento para las personas que quiere coleccionar, pero podrían realmente descartarlo en función de eso. Algunos conductos se habían abordado desde antes de que las otras ciudades pudieran adquirirlos, pero tal como estaban las cosas ahora, Ospin no iba a poder impulsar su proyecto con unas pocas docenas de estudiantes. Con Agustín detenido, el DUP se desmoronaba y los conductos ya no iban a ser encarcelados.
Ozpin se sintió agradecido de haber podido reunirse con su hijo, pero Oscar había cambiado desde su tiempo en Kurdan-kai. El frágil estado de la psique de Oscar y sus posteriores ataques de pánico habían sido demasiado dolorosos para que Salem lo tomara, y ella se había ido, necesitando algo de tiempo para adaptarse. Ozpin todavía amaba a su esposa, pero su hijo necesitaba desesperadamente a su familia, y nunca perdonaría a Salem por abandonarlo. Suspiró y se levantó para dirigirse en silencio a la habitación de su hijo. Mirando antes de entrar, se sentó suavemente en la cama de su hijo, pasando una mano suave a través del cabello oscuro de Oscar. «Haré un lugar para ti». Ozpin le susurró a su hijo dormido. «Haré todo lo que esté a mi alcance para darte un lugar al que pertenecer». Winterschne abrazó a su hermana y a su hermano menor con fuerza. «Los amo tanto a los dos». Conducto o normal, el amor del padre o el amor de la madre o la aprobación de nadie más, siempre te apreciaré. Winter y Whitley escondieron sus rostros en los hombros de sus hermanos mayores. Fue una de las pocas cosas que los ataron tan fuertemente como la roca del otro. Cuando Ace y Whitley manifestaron sus habilidades, su padre solo lo había visto como una forma de revolucionar su fuerza de seguridad. Winter había sido quien los mantuvo alejados de cualquier experimento para ver si de alguna manera podían compartir sus habilidades consigo mismo. Incluso sus contactos en el DUPA antes de que se desmoronara no habían podido ayudarlo, por lo que su interés fue reemplazado por el desprecio. ¿De qué servían si no podían ser útiles? «Serás enviado a Empire City», ordenó con la preocupación errante de preguntar sobre el clima. Y así Ace y Whitley rompieron el corazón de Winter mientras se alejaban de ella. Sus miradas anhelantes hacia ella la perseguirían hasta que los volviera a ver. Y ella juró que lo haría. Jaune suspiró y se derrumbó en su sofá y arrojó una mano sobre su rostro, quejándose sin palabras a Blake. Ella era una gran chica, pero no era como si supiera que él mismo era un conducto. Honestamente fue un esfuerzo para evitar absorber demasiada luz, que sus heridas no se cerrarían notablemente con su rápida curación. Cardin dándole golpes y moretones ni siquiera era una preocupación. Sus pruebas en las instalaciones del DUT lo habían hecho más que capaz de rodar con la mayoría de los golpes. Aún así, ser normal fue un buen cambio, incluso si lo convirtió en un objetivo para los matones y otras personas que lo veían como el más tranquilo y suelto. Al menos podía fingir que sus padres no pensaban que era un monstruo y un monstruo listo para matarlos después de que se aburriera. Jaune dejó escapar un largo suspiro y se levantó para comenzar a trabajar en el estudio, mejor que dejar que su pensamiento llenara su cabeza. Pero incluso mientras hojeaba sus libros, su mente vagaba hacia su familia. ¿Por qué no había tratado de encontrarlos? ¿Por qué no habían venido a verlo? ¿Había cambiado lo que sentían por él? No sabía qué haría si lo miraban como un bicho raro. Incluso la idea de que lo rechazaran hizo que una garra sollozante saliera de su garganta. Su cuerpo comenzó a temblar y comenzó a hiperventilar cuando su mente comenzó a torturarlo con la voz de su hermana retorcida con un desprecio burlón. No podía soportarlo, mejor mantener su distancia, recordarlos como eran en lugar de ver si cambiaban. Forzó su inminente ruptura a raya con pura voluntad y sus escalofríos se calmaron mientras se calmaba e hizo que sus temores se asentaran en el fondo de su mente. Era lo mejor que podía hacer. Era todo lo que podía hacer. Capítulo 2. Todo el crédito a los respectivos propietarios. Las reseñas son amenas. Ian Jaune fue arrastrado involuntariamente de regreso a la tierra de los vivos por su despertador y apenas resistió el impulso de bombardearlo con luz. Su descanso no había sido tan bueno con su noche de tarea y qué pensamientos se asentaban en la parte posterior de la cabeza que vagaban libremente por la noche. Construyó sus muros tan duros y altos como pudo cuando se trataba de su familia, pero si alguna vez se abría la puerta, los temores que mantenía afuera subían y masticaban el interior de su cráneo. Era doloroso irse y no dirigirse directamente a casa. Había anhelado ver a sus hermanas y eran los pensamientos de ellas los que lo mantenían cuerdo. Pero los años pasados en Kurden-kai le arrancaron tanto que no estaba seguro de que se mantendría con vida si los encontraba. Sus visitas habían sido uno de los únicos puntos brillantes en su vida, pero en los últimos meses de su encarcelamiento, simplemente se detuvieron, dejándolo sin ninguna explicación. Si hubieran cambiado, no podría soportarlo.
¿Qué pasaría si sus padres los envenenaran para odiarlo? ¿Qué pasaría si ya no valiera la pena el tiempo o el esfuerzo? ¿Qué pasaría si siguieran adelante y lo olvidaran por completo? El traslado casi inmediato a Empire City había sido impulsivo, pero estaba tan herido y amargado que no le importaba. La tierra había sido una vez un páramo y el lugar de nacimiento del conducto de la bestia, así como la antigua residencia del santo patrón de Newmarais. Pero el tiempo había curado el daño y el gobierno y la gente finalmente habían terminado de construir una ciudad allí muy recientemente, ya que las ciudades llegaron, así que qué mejor lugar para un nuevo comienzo que una ciudad nueva. Se sacudió de los pensamientos, sin querer dejar que su mente se desviara una vez más por ese camino después de haber sufrido una pesadilla. Estiró el último de su sueño y se preparó para el día y empacó su bolso. Rápidamente arrojó 2 tostadas a la tostadora de su escasa cocina y se dirigió a su escritorio. No estaba tomando demasiadas clases, por lo que en su mayoría pasaba su tiempo libre, que no estaba en casa, en el laboratorio de matemáticas, el patio de comidas o la biblioteca, dependiendo de su estado de ánimo en ese momento, para repasar sus tareas y obtener un salto en el siguiente capítulo. Pero también tenía un poco de un proyecto especial que estaba planeando en un par de días, y quería algo de privacidad y que a nadie le importara. El laboratorio de matemáticas estaba demasiado expuesto para estar seguro. La investigación de Jaune que se veía allí plantearía preguntas incómodas. Además, la gente a menudo cotilleaba y escuchaba a escondidas en la biblioteca, a pesar de todo el asunto silencioso por el que las bibliotecas eran famosas. Era un poco arriesgado tener sus notas y diagramas allí. El patio de comidas era el terreno de juego de Cardin para el tiempo de inactividad, y aunque Cardin pasaba el menor tiempo posible en la escuela, pero si Cardin lo atrapaba estaba allí y lo veía. Blake era un ratón de biblioteca, y probablemente estaba en la biblioteca, pero Jaune sabía que ella valoraba su privacidad, por lo que nunca pensó en entrometerse sentándose a su mesa. Además, Blake prefería las cabinas en solitario que usaban algunos estudiantes. Jaune definitivamente podía esconderse en una esquina polvorienta y terminar de reducir las rejillas de búsqueda que finalmente había armado. Había sido lento, pero se estaba acercando mucho. Así que esa parecía ser la mejor opción. A muchas de las personas no les importaba, y decir una asignación de geografía no era extraño. A mucha gente le encantaba recorrer la totalidad de New Empire City en busca de rastros de la bestia y el santo patrón. Jaune tenía un poco más de razón para mirar a través de la ciudad, y tenía que ver con sus poderes. Fragmentos de explosión. Había visto en qué cobertura mediática de Delsin Rowe había que usaba una cadena regular para gran efecto cuando usaba sus poderes. Jaune quería un arma como esa por si acaso, y algunas de las cadenas horteras que compró simplemente se vaporizarían cuando intentara canalizar su poder a través de ella. Podía materializar una espada de luz como cuando era niño, y había visto a Delsin hacer una espada ancha con sus poderes de video, pero estaba fascinado por The Ant que Cole McGrath había usado cuando estudiaba en conductos, que usaban sus poderes para el bien. Jaune no era un científico o creador como sé que Dunbar había sido para Cole McGrath, pero sabía que si podía encontrar suficientes fragmentos, podría ser capaz de hacer un arma que le gustara o incluso un condensador de almacenamiento como un elemento para energizarse. Asintió para sí mismo. Siempre es bueno tener un respaldo. Jaune hizo un balance del clima fuera de su ventana antes de sonreír a los rayos del sol que iluminaban el borde de las nubes de plata mientras luchaban por hacer un agujero a través de los cielos grises. Parece que la tormenta se había roto y el sol estaba dispuesto a brillar si el clima se mantenía despejado. Jaune agarró y manteó su tostada antes de asegurarse de que su bolso estuviera listo y salió por la puerta de su apartamento, cerrándolo con un clic. Mientras caminaba, el sol parecía finalmente abrirse paso y los rayos del sol iluminaban el camino de Jaune. Cerró los ojos en felicidad y se detuvo para recibir un latido del corazón en cada punto solar mientras su cuerpo bebía la energía de la fuente de luz más grande del planeta. Si tuviera menos que un control revestido de diamantes sobre sus poderes, habría comenzado a brillar y la luz se arremolinaría y pulsaría a su alrededor en respuesta a su satisfacción.
Es una pena, mientras que Jaune puede haber odiado sus poderes, solo cuando soltó su control se sintió verdaderamente libre. Saffron Kota, una vez Ark, encendió el agua en su lavabo en el baño antes de salpicar su cara con agua y disfrutar de la refrescante ola en su rostro. Después de que terminó, agarró una toalla y presionó la tela contra su cara y se frotó la cara en la toalla, secándose. Colocó la toalla en la clavija de secado antes de salir del baño de su habitación y sonreír a su propia esposa dormida. Su hijo estaba acurrucado en una pelota en su pecho y durmiendo también. No pudo evitar la risa que se escapó mientras seguía observando a su familia. Le recordó a cuando tenía esas fiestas de pijamas con sus hermanas y su hermano. Su corazón se retorció incómodamente en su pecho al pensar en su dulce hermano pequeño que desapareció de la faz de la tierra. Ella y sus hermanas lo habían visitado tanto como podían, y le dolía y la hacía feliz ver la forma en que su rostro se iluminaba de alegría por haber venido. El encarcelamiento del duque en Kurdan-Kai no era un buen lugar para conocer a su hermano y verlo encadenado y luciendo tan cansado hizo que su corazón sintiera ganas de llorar. Deseaba que sus padres no hubieran actuado como si nada hubiera cambiado o, si no, más felices de que Jaune se hubiera ido. Podrían haber amado un poco más a su hijo. Luego, sus padres averiguaron a dónde se fueron de vacaciones y les dijeron que olvidaban que su hermano estaba vivo o que salían. Todos se mudaron en los próximos meses, juntando dinero y cuentas antes de irse, pasando un momento en esa casa para maldecir a su padre y madre antes de desaparecer de sus vidas para siempre. El único problema fue que había tomado demasiado tiempo y cuando Del Sinro liberó a Seattle y el Duke terminó efectivamente, todos corrieron a Seattle, esperando encontrar a Jaune esperando solo para ver que se había ido. Sabían con una sensación de hundimiento que su ausencia inexplicable durante los últimos meses debía haber dado la impresión equivocada y Jaune pensó que todos lo habían abandonado. Colectivamente maldijeron a sus padres en público nuevamente por eso. Después de eso, se establecieron en ciudades que eran pro-conduit y cuando pudieron, hicieron viajes para encontrar a Jaune. No importaba si les tomaba años, encontrarían a su hermano pequeño y no lo abandonarían nunca más. Saffron conoció a Terra, y tomó su apellido para olvidar la mancha de sus padres, y tuvieron un hermoso hijo llamado Adrian y, aunque no mostró ninguna tendencia de conducto, a Saffron no le habría importado. Ella había jurado ser la madre, que sus padres nunca fueron a Jaune, porque toda su sangre corría por sus venas. Las hermanas de Saffron habían venido a visitarlo y arrullaron a su sobrino, cuya disposición soleada y sonrisa radiante tenían un parecido casi inquietante con las sonrisas de Jaune cuando era niña. Dios, como deseaban que estuviera allí, habría amado a su sobrino como a un hijo. Jaune se frotó una mano sobre sus ojos cansados, tratando de hacer que las imágenes borrosas se enfocaran, pero los cuadrantes y las marcas permanecieron revueltos y borrosos, sin juntarse. Tomó su botella de agua y drenó lo que quedaba en un solo trago. Suspiró y cerró su bolso con movimientos deliberados y se puso de pie una vez que estaba empacado. Cerró los ojos mientras dejaba que el momento se extendiera antes de salir de la cabina. La gente apenas le perdonó una mirada mientras se dirigía al patio de comidas. Sus tostadas para el desayuno no eran suficientes para mantenerlo en marcha, así que planeó venir y tomar un sándwich y tal vez un refresco antes de ir a comer fuera del laboratorio de matemáticas antes de regresar a la biblioteca. Entró y miró cautelosamente a su alrededor y se dirigió cuidadosamente al mostrador del pequeño restaurante mientras pagaba sus artículos y los metía en su bolso. «Déjame en paz». Una voz helada atravesó el aire relativamente tranquilo. «Au, vamos». Una voz Smarmy respondió. «¿No quieres ver lo que es estar con un hombre real que es Earth Punk?» Jaune se puso rígido cuando reconoció la voz de Blakey Cardin. Sus puños se apretaron y se movía antes de ser consciente de ello. Encontró a Blake acorralado por Cardin, que estaba parado frente a ella con el brazo extendido y presionado contra la pared para cortar su capacidad de alejarse. Parecía enojada, pero Jaune había sido amiga de ella el tiempo suficiente para leer la forma sutil en que irradiaba frustración y miedo. Jaune apretó los dientes y necesitó cada onza de su autocontrol, contener sus poderes que ardían en su interior para ser utilizados en respuesta a su ira.
Cardin alcanzó con su mano libre y agarró el brazo libre de Blake. Blake se estremeció ante su toque. ¿Qué? Cardin se rió. ¿Crees que eres demasiado bueno para mí o algo así? Definitivamente. Blake respondió, voz impersonal. Cardin parecía sorprendido antes de burlarse, ardiente y tranquilo. Hoy vas a hacer tanto. Jaune golpeó a Cardin en la cara y lo envió a su costado, el más mínimo indicio de luz que se elevaba desde el puño de Jaune antes de que volviera a controlar su poder. Jaune agarró el brazo de Blake y tiró de la chica aturdida hacia él. Cardin había hecho sonar el graznido más hilarante mientras plantaba el suelo y yacía aturdido con los ojos apretados de dolor, la sangre goteando de su labio partido. Jaune comenzó a arrastrar a Blake mientras trataba de entender cómo Jaune hacía eso. Los conductos eran increíblemente duraderos. Vamos. Jaune silbó antes de que se levante. Blake asintió tontamente y ambos salieron corriendo de la habitación antes de que Cardin sacudiera las estrellas de su visión y despejara sus sentidos. Corrieron una buena distancia y se detuvieron en la biblioteca, Blake jadeando ya que su resistencia no podía igualar el cuerpo mejorado por el poder de Jaune. Ella resopló y apoyó su peso sobre sus rodillas por un momento mientras Jaune esperaba, soltando su mano y metiendo sus manos en los bolsillos de su chaqueta. No era ajeno a tomarse de la mano ni nada, pero en realidad nunca tuvo mucho contacto con personas que no fueran precursoras de un acto violento y eso lo hizo un poco fuera de lugar. El hecho de que fuera una chica muy bonita y que lo conociera como su mejor amigo no ayudó. Blake se enderezó y dejó escapar una respiración lenta. ¿Acabas de golpear a Cardin lo suficientemente fuerte como para derribarlo? Las mejillas de Jaune se enroscaron, tal vez. La mano de Blake le cubrió la boca mientras su hombro temblaba de risa, pero no pudo contenerlo y se echó a reír. La boca de Jaune se abrió cuando vio a la chica tranquila que conocía expresar emociones, que generalmente dejaba salir en suaves risas y sonrisas, con la risa ocasional. Jaune esperó a que terminara su pequeño ajuste antes de esbozar una sonrisa y unirse. La cara de Cardin había sido realmente hilarante. Blake y Jaune se detuvieron y ambos se tomaron un momento para limpiarse los ojos y recuperar el aliento antes de que la alegría de Blake se desvaneciera y algo así como la sospecha entrara en sus ojos. De repente agarró la muñeca de Jaune y la manga de Jaune antes de tirar de ella. Jaune entró en pánico y los ojos de Blake se abrieron al ver lo musculosos y tonificados que estaban sus brazos. Rápidamente hizo lo mismo con el otro brazo solo para descubrir que la ropa de Jaune ocultaba lo fuerte que se veía. Kurdunkai ya había sido amable con Jaune en ese aspecto, ya que estaba acostumbrado a hacer ejercicio y practicar sus habilidades solo lo hacía más fuerte y su cuerpo mejor. Después de su tiempo en Kurdunkai, Jaune había caído en el hábito de hacer ejercicio y era una manera maravillosa de distraerse cuando se sentía ansioso y lleno de energía. Jaune no tenía vergüenza en cómo se veía, pero usaba ropa holgada que ocultaba los rasgos de su cuerpo, no tenía inclinación a llamar la atención y era lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de que mostrar su forma bien definida podría tener ese efecto. Blake, con la cara enrojecida cuando se dio cuenta de que había sido admirada, mirando un poco demasiado tiempo, dejó caer las mangas de Jaune. ¿Qué demonios, Jaune? ¿Por qué no te defiendes si eres tan fuerte? Demonios, ¿por qué ni siquiera muestras tu cuerpo? Cardin podría simplemente retroceder de eso. Jaune se sonrojó mientras se bajaba las mangas para cubrirse el brazo. No va a lograr nada. Puedo tomarlo porque soy fuerte, y si me veo bien, Cardin irá más lejos para vencerme. Él ya me odia. Si un día me veo así y alguien me ve, Cardin se volverá balístico y lastimará a cualquiera que muestre algún interés en ser amigos. Olvidaste lo que acaba de pasar, pero podría dejarte en paz. No puedo dejar que moleste a alguien más que no pueda manejarlo. Blake. Blake frunció el ceño. Odio cuando haces esto. Siempre te lastimas o estás en problemas y sonríes y lo agitas como si no importara. Sí importa, Jaune. Tú importas. Eres una de las pocas personas que conozco que se desvive por tu camino. Si puedes ayudar a alguien, tomas los problemas de todos sin pestañear. ¿Cómo crees que me siento cuando te empujan y no haces nada para detenerlo? Jaune miró hacia abajo. Blake, yo, lo siento, pero eso no es lo que soy.
Blake parecía lista para gruñir, pero su rostro de repente se derritió de fatiga. No te arrepientas. Solo, lo odio. No te mereces nada de esto. Jaune negó con la cabeza, una cálida sonrisa en su rostro. Blake. ¿Sabes por qué creo que vale la pena todo? Blake miró a Jaune, su expresión curiosa. ¿Por qué? Su intimidación me dio la oportunidad de conocerte. Jaune respondió, sonriendo ampliamente, no podría haber pedido un mejor amigo. Blake, he estado aquí durante tanto tiempo y todavía has sacado el cuello por mí cuando no tenías que hacerlo. Incluso me ayudaste a conseguir un trabajo. Nadie más se ofrece a echarme una mano. Cuando me ayudas así, ¿cómo puedo quedarme de brazos cruzados cuando tú también necesitas ayuda? Blake se sonrojó y parecía vacilante antes de que de repente abrazara a Jaune, para sorpresa de la rubia. Gracias. Ella murmuró en su pecho. Gracias por ayudarme hace un momento. El corazón de Jaune se elevó. Siempre que lo necesites, Blake. La sonrisa de Jan se extendió de oreja a oreja mientras Blake contaba su historia. Estás aplastando a él. Cuando Jaune le envió un mensaje de texto furtivamente a Jan sobre Cardin acosando a Blake, a Jan se le leyó para que rompiera sus poderes y convirtiera a ese bastardo concreto en cenizas, pero Jaune le suplicó que no valía la pena. Jan estaba escupiendo loco, pero finalmente estuvo de acuerdo en que no tenía sentido pedir prestados problemas, incluso si era del odio de Cardin hacia Jaune. Jan sabía que el padre de Cardin era un rico pinchazo, según su propio padre que frecuentaba los mismos círculos. A pesar de la modesta vida de Taiyang, también estaba muy conectado y rico, pero Winchester padre estaba perdiendo la paciencia con su hijo. Su padre había estado tratando de hacer algo para que su hijo se comportara, pero toda la infancia de Cardin fue dorada y despreocupada. Había sido enviado al DUP con la esperanza de que una policía lo enderezara, pero las acciones de Delsin Robenseatle hicieron que su hijo regresara con un sentido aún mayor de derecho y poderes concretos para arrancar. En un ataque de ira vengativa cuando trató de conectarse con ella, y Jan rápidamente rechazó, Jan extendió sus problemas de derechos y su creencia arrogante en sí mismo y dejó que las chicas hicieran el trabajo. Y eso fue terriblemente contraproducente. Enojado por el constante rechazo y el disgustado desdén, había estado receloso sobre una chica que se asustó cuando su mano comenzó a generar concreto en la pared junto a ella para intimidarla cuando alguien intervino. Jaune Ark, reconociendo las señales de lo que estaba sucediendo, lo distrajo y la niña huyó mientras Cardin lo golpeaba y golpeaba, rematando la paliza con un ataque de poder real. Dejando a Jaune un naufragio golpeado y gimiendo de dolor, Blake se había acercado y lo había ayudado, lo que llevó a un rumor de que Jaune era más fuerte de lo que nadie le dio crédito a la rubia por y para que Blake fuera más amable de lo que la gente sabía. Después de conseguir un trabajo en el Aura's Gift, la gente vio al niño tonto y amable en el cuerpo de un hombre y como obtuvo el mayor placer de ayudar de cualquier manera que pudiera. Era algo completamente diferente de lo que se decía en la escuela sobre el rubio tímido que fue intimidado. Jan tenía a Ruby como tagalón cuando escucharon el rumor de que Blake ayudaba a un chico, y había venido a burlarse de ella, cuando Jaune la saludó con una sonrisa cálida y acogedora. Para cuando Blake bajó a verlos, Jaune se estaba riendo de uno de los juegos de palabras increíbles de Jan, un positivo definitivo en el libro de Jan, y se burlaba fácilmente de Ruby sobre su hermana. La revelación de que Jaune era el mismo tipo al que Blake ayudó fue el mejor regalo que Jan podría haber recibido de su amigo generalmente reservado. Constantemente se burlaba de Blake sobre Jaune, especialmente porque Jaune generalmente era visto y manso y tranquilo, que definitivamente podía salir con él y disfrutar de un buen libro mientras se abrazaba a su lado. Blake parecía indignado y estaba a punto de objetar cuando Jaune tuvo una tos cortante sobre su sorbo de agua detrás del mostrador, haciendo que Blake se diera cuenta de que podía escucharlos. Jan se había reído tanto que derribó la silla en la que estaba sentada. De vuelta al presente, Blake se frotó la frente de una manera exasperada. Jan, él es solo un buen amigo. La señora protesta demasiado, me parece. Jan cantó. Blake gimió. De todas las personas que me citaron literatura, tenías que ser tú. Ambos compartieron diversión en la habitación de Jan en su casa, lejos de otras personas que podían escuchar.
Yang honestamente amaba a su hermana en todo menos sangre, y eso venía con responsabilidades que estaba dispuesta a mantener con sus poderes. Cuando se le informó a Blake sobre los poderes de Yang se estaba preparando para ser llamada terrorista o algún otro comentario, pero Blake lo soportó con la gracia de alguien a quien honestamente no le importaba. Si nada más, eso cimentó la amistad y la lealtad de Yang a la chica libresca para siempre. Yang cambió a algo más serio. Blake, con toda seriedad. ¿Estás bien? Blake se puso rígido antes de dar un suspiro frustrado. Estoy preocupado. Si Cardin intenta algo, Yang amenazó. Blake negó con la cabeza, no lo hará. Los rumores dicen que no quiere que algún psicópata posesivo lo ataque por un pollito de ratón de biblioteca. Yang se echó a reír. ¿Cree que Jaune es un psicópata? Blake sonrió, golpeó a Cardin lo suficientemente fuerte como para dividirse el labio. La fuerza de Jaune no es algo de lo que burlarse. Pero estoy preocupado por Jaune porque tiene razón. Si Cardin descubre que Jaune podría haberse defendido en cualquier momento, duplicará a Jaune para tratar de romperlo por completo. Jaune es demasiado tímida para hacer algo así por cualquier otra persona. Yang aseguró. Además, no es como Jaune elegir peleas sin ninguna razón. Blake suspiró. Sé que no lo hará, pero son las peleas las que lo eligen. Y honestamente no sé qué le hará defenderse cuando no tiene otra opción. Sé que Jaune tiene más de lo que dijo sobre defenderse de lo que me dijo. Solo espero que lo que le cueste, cuando no tiene otra opción, valga la pena.